Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Tenemos unos minutitos y ya empezamos clases, ya, por favor. Ya. Doctor, Dígame. hacerle una consultita. ¿Me Dígame. puedo retirar 7:30 porque tengo que hacer dormir Ya, no hay ningún a mi problema. madre, tiene que tomar una pastilla? Ya, no hay Ya, ningún me problema. avisa. Ya, No hay gracias, ningún doctor. problema. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas señores. noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Listos, comenzamos clases, señores. Buenas noches con todos. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Me presento, soy el doctor Andrés Ojeda. Un gusto. A ver, me ayuda, por favor, le doy la palabrita que me ayuda en qué tema nos quedamos al final. ¿Qué tema nos quedamos? Levanta la manito ya y yo le doy la palabra. Señor Carlitos, ayúdame, por favor. Buenas noches, doctor. Nos quedamos en expansión de las grandes potencias. Expansión de las grandes potencias. Muy amable, Carlitos. Tiene un punto extra por actuación en clase. Muchas gracias. Ya vimos el colonialismo y el imperialismo también, si no me equivoco. Ya vimos también eso. ¿Sí? Y entonces era la expansión de las grandes potencias, pues vimos el colonialismo y el imperialismo. ¿Ya? Ponemos como título la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. Como subtítulo ponemos, los conflictos se agudizan. Los conflictos se agudizan. Los conflictos se agudizan. A ver, como título, la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.
Como subtítulo, los conflictos se agudizan. Listados ponemos, a inicios del siglo XX, coma, las grandes potencias europeas, a inicios del siglo XX, coma, las grandes potencias europeas estaban en competencia, a inicios del siglo XX, las grandes potencias europeas estaban en competencia por el predominio del continente, coma, por la expansión colonial y por el control financiero del mundo. Repito, a inicios del siglo XX, las grandes potencias europeas estaban en competencias por el predominio del continente, por la expansión colonial y por el control financiero del mundo. Punto seguido. Entre Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría, entre la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Hungría y Rusia, se dieron acuerdos y tensiones para defender sus intereses económicos y territoriales. Punto aparte. Desde la mitad del siglo XIV, las potencias habían creado un sistema de alianzas. Las potencias habrían creado un sistema de alianzas para apoyarse mutuamente. Mantener su poderío e impedir la hegemonía de una sola de ellas. Punto aparte. Alemania, que estaba en pleno ascenso, disputaba el poderío de Gran Bretaña. Y su control marítimo
Punto seguido. En 1882, el canciller, en 1882, el canciller Bismarck en 1882, el canciller Bismarck conformó la llamada Triple Alianza. En 1832, el canciller Bismarck conformó la llamada Triple Alianza, formada por Alemania, por Austria-Hungría e Italia. Punto seguido. Como reacción se conformó la Triple Entente. La Triple Entente. Entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Punto aparte. Crecieron las ambiciones nacionalistas y la rivalidad naval. Crecieron las ambiciones nacionalistas y la rivalidad naval entre los países, especialmente entre Gran Bretaña y Alemania. Crecieron las ambiciones nacionalistas y la rivalidad naval entre los países, especialmente entre Gran Bretaña y Alemania. Que aspiraba a romper, el predominio británico sobre los mares. Sobre los mares. Punto final. Ponemos como subtítulo La Paz Armada. La Paz Armada. La Paz Armada. A comienzos del siglo XX, la tensión entre las naciones europeas, a comienzos del siglo XX, la tensión entre las naciones europeas anunciaba la guerra. Punto seguido.
las potencias se lanzaron a la construcción. Las potencias se lanzaron a la construcción. Las potencias se lanzaron a la construcción de grandes barcos de guerra. Cañones, cañones, ametralladoras, dirigibles, dirigibles y otros elementos bélicos que incorporaban las recientes innovaciones técnicas. Y otros elementos bélicos que incorporaban las recientes innovaciones técnicas. Punto, seguido. Esta era una guerra de carrera armamentista. Esta era una guerra de carrera armamentista. Punto aparte. Se hicieron numerosas negociaciones. Para reducir la construcción de armas. Se hicieron numerosas negociaciones para reducir la construcción de armas. Pero los países se dieron modos para irrespetar los acuerdos. Y mantener la carrera armamentista. Punto seguido. El temor entre países era muy grande y las alianzas impedían que se formara un poder predominante. Y las alianzas impedían que se formara un poder predominante. Punto final. Ponemos como subtítulo la cuestión de los Balcanes. La cuestión de los Balcanes. La cuestión de los Balcanes. Ponemos lo siguiente. La región de los Balcanes, al suroeste del continente europeo, la región de los Balcanes, al suroeste del continente europeo, se convirtió en lugar de tensiones, guerras y conflictos, puesto que era la puerta de entrada a Oriente. Puesto que era
que era la puerta de entrada a Oriente. Punto seguido. La región estaba poblada por pueblos de diversos orígenes étnicos. La región estaba poblada por pueblos de diversos orígenes étnicos. Coma, que hablaban varias lenguas y practicaban distintas religiones. Que hablaban varias lenguas y practicaban distintas religiones. Punto aparte. Por siglos el Imperio Otomano, entre paréntesis, Turquía, por siglos del Imperio Otomano, entre paréntesis, Turquía, había dominado los Balcanes pero a inicios del siglo XX estaba en decadencia. Punto seguido. Por años ocurrieron guerras que enfrentaron a los pueblos balcánicos. Y a los imperios. Punto seguido. En 1913, la Liga Balcánica logró derrotar en 1913 la Liga Balcánica logró derrotar en su territorio al Imperio Otomano. Punto seguido. Esta situación abrió el camino para que Austria-Hungría y Rusia prosiguieran su expansión y dominio sobre esa región. Su expansión y dominio sobre esa región.
A ver, explico, ¿no? ¿Sí? A ver, explico. Sobre esta situación que establece dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Como bien lo menciona, ¿no? Se abrieron estos frentes que eran dos frentes, ¿no? El frente que se lo dividía por la Triple Alianza, que era Alemania, Austria, Hungría e Italia, ¿sí? Que era un régimen fascista bastante complejo, ¿no? Bastante extremista. Y el otro frente era el Triple Entente, ¿no? Que era la Gran Bretaña, Francia y Rusia. Dentro de este ámbito, vamos a ver, bueno, en clases futuras, quién gana dentro de esta batalla, ¿no? Y las consecuencias que surgió dentro de esta gran guerra, que lamentablemente cobró vida de muchas personas, ¿no? Bueno, esta guerra se desarrolla más por el tema territorial, por las situaciones y conflictos económicos, ¿sí? Porque no se sabía quién era la potencia mundial de esa época. Entonces comienza a desarrollarse este tipo de situaciones. ¿Qué pasa con Italia? Se une con Alemania, pero se da un gran giro, ¿no? A la situación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se podría decir que se mete más bien por Gran Bretaña, ¿no? Y el gran aliado de Gran Bretaña era Francia y Rusia. No nos olvidemos, Rusia toda la vida ha sido potencia, ¿no? Entonces, como Gran Bretaña siempre ha estado aliado de Estados Unidos no se mete de lleno, pero sí comienza a enviar armamento y soldados a Europa, ¿no? Para que ayuden a este tridente de Rusia, Francia y Gran Bretaña. ¿Qué pasa con el otro punto, ¿no? Que fue Alemania, Austria, Hungría e Italia. Austria, como antes se lo mencionaba, el territorio austriaco, ¿sí? Y Hungría como tal, que antes pertenecían a la ex Yugoslavia. Entonces venían se unen los todos por la conquista, ¿no? La conquista en general, que querían hacerlo mediante el, la colonización del Imperio Otomano, ¿sí? Que se llamaba la Turquía, ¿sí? Denominado también los Balcanes, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿Quién quería optarse por todos estos países, Hungría, Macedonia, Bosnia, etcétera, etcétera? Era Rusia, ¿sí? Pero Alemania también por el tema del gas, ¿sí? El gas licuado, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ellos querían ese poder y como nos vemos y siempre vemos reflejado, no lo hacemos ni por territorio donde esté ubicado algún tipo de mineral o algún tipo de situaciones que les llene a generarse un imperio mucho más grande, ¿no? Este tema de la paz armada también, de lo que hablábamos sobre la situación que lamentablemente no se dio y no se llegó a convencer, mediante el tratado que se firmó dentro de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? El primer tratado que fue en 1908, si no me equivoco, se firmaron un tratado para que se cese al implemento de armamentos de cada país, de cada nación. ¿De qué me refiero el cese? O sea, que las empresas o las industrias dejen de hacer armamento, ¿sí? Lo cual no fue así, más bien hicieron más, ¿no? Y respetaron el tratado, los acuerdos internacionales, y más bien se generó un armamento mucho más fuerte, que también vemos que también hubo una repercusión en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nos damos cuenta que lamentablemente estas situaciones y esta complejidad del uso colonial y el poder del imperialismo, ojo, no he hablado del imperialismo de Estados Unidos, sino el imperialismo de esa época. Todos quieren ser imperio, ¿no? Quieren tener el poder, ¿sí? En esa época era, era Alemania con Italia y Austro-Hungría, tratar de, de, tener el poder de casi toda Europa, ¿no? No pudieron hacerlo porque lamentablemente se restringió esta situación y no fue más allá.
¿sí? Bueno, en la Primera Guerra Mundial ya vamos a ver las consecuencias que hubo de la Primera Guerra Mundial, bastante complejas, bastante fuertes. Hubo bastantes muertos también, ¿sí? Aunque, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue mucho más por el tema de ya la tecnología mucho más avanzada. Los nazis crearon armamento increíble, no antes pensado, dentro también de la Segunda Guerra Mundial, que vamos a ver en un futuro. Ya comenzó a atacar otros países con bombas nucleares, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial no nos olvidemos que comenzó a haber el gas pimienta, ¿sí? Por eso los soldados iban con máscaras, igual los caballos, ¿no? Inventaron también para los caballos. O sea, imagínense que todavía había pelea en caballos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, porque el armamento no era tan tecnológico, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial ya fue mucho más complejo. No se olviden Hiroshima, Nagasaki, en Japón, 2 bombas nucleares, Pearl Harbor, los kamikazes, ¿no? No sé si han escuchado los kamikazes que se lanzaban, bueno, el emperador japonés establecía que si el avión ya era atacado y veían que ya no lo podían controlar, que no lo estrellen en el mar, sino en los barcos de los Estados Unidos, ¿sí? Y se nombraron los famosos kamikazes, ¿cierto? Entonces, miren, fue más destructivo la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero la Primera Guerra Mundial tuvo también unas repercusiones económicas. Recién se estaban parando de la Primera Guerra Mundial y ya llegó una Segunda Guerra Mundial. No nos olvidemos que Hitler era austro-húngaro, ¿no? Entonces, Hitler nació, él participó en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Él llegó a ser capitán de Austria. No confundamos Australia con Austria, ¿no? Austria es totalmente diferente, ¿no? Era austrohúngaro. Entonces, como fueron derrotados, él tomó una repercusión bastante fuerte en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hitler no era alemán, era austrohúngaro, ¿no? Después migraron a Alemania y se nacionalizó alemán, ¿sí? Entonces, vemos cómo la situación fue cambiando y fue generando este tipo de situaciones que desembocaron a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Igualmente, en la Primera Guerra Mundial, el poder económico comenzó a tenerlo Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña en ese tiempo sí comenzó a ser ministro Winston Churchill, ¿sí? Después él se retira y en la Segunda Guerra Mundial vuelve a ser primer ministro de Gran Bretaña, ¿no? Para ganar la guerra, ¿sí? Pero en esa época era primer ministro de Gran Bretaña. No se olviden que en Gran Bretaña bueno, sigue existiendo la corona, pero ahora ya es un poquito menos del poder que tienen, pero en esa época el poder era muy fuerte, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos que también en la Primera Guerra Mundial, porque gana Rusia, Francia y Gran Bretaña, porque la situación de la Unión que se desembocó por los reyes, ¿no? En ese tiempo todavía existían los zares en Rusia, ¿sí? Lo que ya hemos hablado en algunas ocasiones, ¿correcto? Entonces, miren cómo va y parte la Primera Guerra Mundial, cómo parte la situación del conocimiento, de la información, de la historia de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Vamos a ver en un futuro cómo... Unimanet presenta. Permítame un segundito. Y ahora es tiempo de una historia animada del libro Historia Mundial de nuestros grandes errores. Suscríbete a Bulimán. Como les decía, la situación de la Primera Guerra Mundial fue bastante compleja, ¿no? Bastante conflictiva. Las trincheras, comenzó a ver ya las trincheras. Bueno, la mayoría de esta guerra, de la Primera Guerra Mundial, no fue tan destructiva. ¿Por qué? En el tema, tal vez, de ciudades, porque más se enfocaron en las fronteras, ¿sí? Entonces no hubo tan fuerte. ¿Hubo pérdidas humanas? Sí, pero no hubo una pérdida material tan costosa, ¿no? Ya vamos a ver qué sucedió y las consecuencias de la posguerra, ¿sí? Cómo la situación se fue empeorando, pero Europa se levantó, nuevamente se levantó y pudo desarrollar una situación económica y política estable hasta que llegó Hitler al poder, ¿no? No nos olvidemos que también estuvo en el poder varios años
el fascista Mussolini, ¿sí? Él fue, no sé si han escuchado, Mussolini, él fue, se podría decir, primer ministro de Italia, ¿no? ¿Sí? En esa época. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que nosotros tenemos que conocer para poder entrar ya al tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cómo sucede y cómo se vino generando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Les voy a hacer, déjenme ver si hay tiempito todavía. No, ya que nos queda 3 minutos, no les voy a hacer poder ver un video. Ya verá, vamos a hacer una cosita, vamos a dibujar, sí, vamos a dibujar abajo del cuadernito. Vamos a dibujar un... Ya, vamos a hacer un trabajito, vamos a dibujar abajo del último dictado, ¿sí? Vamos a dibujar un mapa, ¿ya? Vamos a dibujar un mapa. Correcto, vamos a dibujar un mapa. El mapa va a contener lo siguiente. Va a contener Rusia, Italia, Alemania, Rusia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Austria, Hungría y Francia. ¿Sí? Repito. Rusia, Italia, Alemania, Gran Bretaña, Austria, Hungría y Francia. Siete en total, ¿no? ¿Sí? Y dibujan un mapa, el mapa, van a consultar y van a dibujar el mapa y van a poner estos 7 países y su ubicación. ¿Sí? Y yo les explico la otra clase, ¿por qué? Tal vez vamos a encontrar distante Rusia con Hungría. Pero vamos, yo ahí les voy a explicar el por qué esa distancia y por qué se armó la guerra. ¿Sí? Y después vamos a ver en la próxima clase también sus consecuencias y la situación que tuvo repercusión en Europa. ¿Sí? Y también en Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros también nos perjudicó en varias situaciones. ¿Sí? Eso no me lo presentan ni me envían al WhatsApp ni nada por el estilo. La próxima clase yo les pregunto, nada más. ¿Sí? Nada más. No me presentan ni WhatsApp, ni suben a la plataforma, ni nada. La próxima clase que tocaría de hoy en 8, lo revisamos. ¿Sí? ¿Listos, mis queridos estudiantes? Nos vemos el día jueves. Que les vaya muy bien. Una linda noche. Hasta luego. Que les vaya muy bien.